¿Cuál es tu campo de estudio? Es sobre la historia de México, en particular para fines del periodo de la colonia y la primera mitad del siglo XIX, que serían historia política y historia económica en términos generales. De acuerdo. Am, ¿Y por qué fue que elegiste ese campo de estudio? Esto vino a resultar por un trabajo que empecé a realizar en donde ahora laboro y que fue como parte del servicio social que realicé ahí. Me invitaron a participar en la recopilación de información sobre los montos del comercio exterior en México durante todo el siglo XIX. Posteriormente tuve la oportunidad de participar en un concurso de oposición para ocupar una plaza que tenía que ver sobre el intercambio de productos agroganaderos en un espacio de lo que fue la Nueva España, que era el Obispado de Michoacán. Ahí eso me permitió hacer estudios sobre el comercio interno en el espacio de la Nueva España a fines del periodo de la colonia. Esto es entre 1765 y 1810. Oh, muy bien. Actualmente trabajas en la Dirección de Estudios Históricos. Eso quiere decir que en general te dedicas a la investigación, ¿cierto? Así es un centro de investigación sobre la historia de México en diferentes periodos Ujú. y en particular está dividido en dos áreas de investigación el centro, uno que es sobre el periodo de la colonia y siglo XIX y otro para el siglo, es que se llama, es la subdirección de investigaciones contemporáneas y es de el siglo XX a la actualidad. Entonces se tratan diferentes temas de acuerdo a los proyectos que cada uno de nosotros proponemos y presentamos para su aprobación y discusión y al que se le da un seguimiento hasta que pueda ser concluido o si es posible continuarlo, bueno, pues se seguirá realizando ahí en esa institución y Mm, es sobre esos periodos y sobre temáticas muy diferentes. mm. Y al ser un investigador que trabaja en la Dirección de Estudios Históricos, ¿qué pasos, hay algunos pasos en particular que sigas al realizar una investigación? ¿Cómo obtienes las fuentes? Sí, esto en el área de la historia como en diversas áreas de la investigación y del conocimiento, uno tiene que hacer una revisión general de la bibliografía más actualizada a fin de saber cuáles son los planteamientos, cuáles han sido los aportes, los resultados de estudios realizados previamente a los que uno está llevando o pretendiendo llevar a cabo. Y esa revisión de esas fuentes pues justamente van permitiendo el que uno delimite su campo y periodo de estudio. Asimismo ayudan a conocer, insisto, los aportes y hacer un nuevo planteamiento de problemas que puedan ser del interés del investigador para abordarlos y en el caso, digamos, de la historia, buscar las fuentes con las cuales se pueda constatar o dar, o sí, constatar los planteamientos y la problemática que uno pretende investigar y dilucidar, resolver algunos de los planteamientos o problemas y desde luego plantear otros nuevos problemas que surjan de la propia investigación. Mm, de acuerdo. Y durante una investigación, ¿cuál considerarías que es la parte más complicada y por qué? Son diferentes momentos y etapas porque uno, como señalaba de alguna manera anteriormente, uno se plantea un problema o un tema para investigar Ujú. y insisto, en la medida en que uno va haciendo las lecturas de la bibliografía actualizada, esto permite ir definiendo y delimitando y a su vez ir conociendo que no solamente las temáticas, sino también qué procesos y procedimientos metodológicos han utilizado los diferentes investigadores en torno a las temáticas que se han trabajado. Así que bueno, puede uno determinar
y partir de cierta metodología, pero siempre hay que estar consultando y desde luego consultando también con los especialistas, es decir, tener el contacto no solamente a través de la bibliografía, sino también de manera personal, para que le vayan a uno orientando, vayan incluso leyendo y haciendo las observaciones y críticas al proyecto y a los avances de investigación. Entonces, las problemáticas o los problemas que uno se encuentra son a veces eso de que a veces uno plantea un problema o un asunto, un tema de investigación, que si no se revisa, digamos, lo que se ha realizado en torno a ello, pues genera una serie de dificultades para llevarlo a cabo, que sería a veces plantear un tema muy general, muy amplio, y eso pues desde luego es una limitante, porque debe uno de saber también con qué fuentes y materiales puede uno contar para llevar a cabo la investigación. Entonces ahí estaría este otro asunto, el saber y conocer las fuentes, dónde se ubican, en dónde se pueden consultar esos materiales, si son, y qué tan restringido es el acceso y la consulta de esos materiales, y qué requisitos piden las instituciones que resguardan los documentos antiguos que uno utiliza para la investigación, como soporte de la investigación. Entonces, así que bueno, está el asunto desde el plantear el proyecto, cómo se va planteando y delimitando, luego lo de las fuentes, luego la propia, digamos, estructuración del proyecto, es decir, qué partes van a componer el estudio. De la misma manera, el calendarizar el trabajo, es decir, darse un tiempo para realizar cierto tipo de actividades e ir avanzando, que sería desde, bueno, la parte de la consulta de los materiales, el primero buscar las fuentes, los materiales en los que uno se va a basar. Esto mismo implica hacer un sondeo y también después sería la etapa de la propia recopilación. Una dificultad que ahí puede también encontrar uno es que quizá la información sea escasa o las fuentes incluso sean escasas, y entonces pues eso va a limitar la investigación. La otra es que a lo mejor también, si no se plantea uno una metodología y determinar qué asuntos son los que le interesan, puede uno estar obteniendo demasiada información y esa información desbordarla a uno y no saber luego cómo organizarla, sistematizarla. Y el otro asunto es ya, digamos, a la hora de la presentación de los resultados, y que tiene que ver con la redacción. Sí. Para presentarlos, ya sea a través de artículos, capítulos del libro o un libro, que sería lo, digamos, lo más completo del resultado de los estudios que uno realiza. Entonces esas son partes de las dificultades. Ya. Bueno, y así como hay dificultades, también debe haber partes que uno como investigador debe disfrutar, ¿no? Particularmente, ¿cuáles serían? ¿O cuál sería lo que...? Bueno, sí hay varias partes que son, digamos, satisfactorias en el proceso también de la investigación, y el principal es, digamos, acertar en el planteamiento no solo en la elección del tema, sino de la problemática que puede uno más o menos vislumbrar a través de las lecturas que se hayan hecho y del problema que uno pretende resolver. Entonces, una satisfacción es el de lograr acertar en el dar una respuesta a la problemática que uno plantea en la investigación, que tenga esos resultados y que finalmente sea un aportes que, insisto, se pueden dar a través de artículos, capítulos, ponencias incluso, y desde luego en los libros que uno pueda generar como resultados de esa investigación. Esas son las partes que creo que le dan a uno, pues eso, satisfacción en el trabajo de la investigación. Y desde luego, bueno, pues el que la gente y los colegas puedan hacer lectura de los avances y resultados de la investigación y que les parezca, pues, pese a las observaciones y críticas que le puedan hacer, que el planteamiento que uno ha hecho y la manera como ha manejado el asunto, pues sí está orientado, digamos, para brindar algunos resultados favorables al proceso de investigación sobre el tema o periodo que uno estudia.
Perfecto. Y finalmente, ya para terminar, una pregunta bonus. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? Ah, no, es una pregunta interesante. No tendría eh, un personaje en particular, porque si bien existen varios por los por su participación y actuación, por los principios que pudieran haber defendido y haber perseguido, pues sí, esto para mí es difícil, porque yo más bien pretendo ver procesos, Sí. es decir, qué problemas se estaban generando en un periodo determinado, cómo fue que se los enfrentaron, no solo en términos de individuos, sino de grupos y de la sociedad en su conjunto, Ujú. cómo los vivieron, cómo resintieron ciertos fenómenos y qué resultados tuvieron. Y a su vez esto qué generó para después, ¿no? Ujú. Así que sí me resultaría difícil señalar algún personaje en En particular, particular. Ujú. porque sí serían varios de acuerdo a los periodos Ya. de estudio. Entonces, sí son más bien, digamos, grupos sociales los que trato de identificar y de seguir. Por eso, porque me interesa ver su comportamiento. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. No, con mucho gusto, ojalá sea de alguna utilidad. Y pues sí, siempre animar al trabajo de investigación, porque ayuda a la imaginación, a la recreación y el estar aportando, pues, conocimientos para la gente que esté interesada en los temas que uno trabaja y en las materias que uno esté vinculado. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, nuevamente.